Cari saluti a tutti voi di mia parte, Dulce Mendes, e della scuola di italiano e le due d'un mimo amato, di cui sono parte. Cari saluti a todos ustedes de parte mía, Dulce Méndez, y de la Escuela de Italiano L2, Don Mimo Amato, la cual nos presenta el siguiente artículo, Jubileo de los Precios, introduciendo un análisis, incluso ahora, con Susan George, de la globalización. Es interesante porque precisamente la globalización tensa de una manera como digamos muy escolástico, un proceso en el que los mercados y la producción se integran y economistas, muchos economistas también, más digamos que no. La Excomurgo, por ejemplo, de Krugman, que es un economista prodigio de The Economist, lo considera el economista más creativo de su generación acerca de esta integración de mercados. Dice él, la única razón por la cual los países en desarrollo con el que pueden competir es el suyo, que es la capacidad de suministrar mano de obra de bajo costo. Negarles esta posibilidad y le negarás su generación acerca de esta integración de mercados. Dice él, la única razón por la cual los países en desarrollo con el que pueden competir es el suyo. La capacidad de suministrar mano de obra de bajo costo y negarles esta posibilidad y les negarás incluso la oportunidad de mantener la RC industrial adquirida, crecimiento económico en general, y no ve ninguna posibilidad de que no vea salida de video incluso, si no es una que cree ciegamente en el mercado. Entonces le pedimos a Susan George que explicara qué es esta globalización, cómo funciona, cómo puedes salir de esto si puedes salir de ello, cómo puedes cambiarlo. Sí, puedes cambiarlo y nos ayudará con la traducción de Claudia Padovani. Gracias. Quería todo agradecer enormemente a los combonianos y todos los demás organizadores. Tienen este impresionante hecho, reunión con la que me siento identificado con todos ustedes. Y ahí está Claudia, que viene a ayudarme con el italiano, porque vamos a seguir principalmente en inglés, pero un poco de italiano también, pero lo siento. Débil, me gustaría empezar diciendo que ya hay un gobierno. Tal vez no puedas ver el mundo, pero está ahí. No demócrata, transparente, pero guarda un gran secreto. Y este secreto que este gobierno es vulnerable. Es vulnerable. Y cuando las reglas de este gobierno están hechas para hombres, otros hombres y otras mujeres pueden cambiar las reglas. Voy a decir las cosas un poco difíciles, así que quería que todos ustedes tengan en mente que es posible cambiar las cosas y ya hay victorias importantes en este camino.
En el curso de globalización, ¿qué palabra? Extraordinario. ¿Qué palabra? Brillante, porque esta palabra da la impresión de que estamos todos de la mano para ir juntos hacia la tierra. Esto es una mentira. La globalización deja a muchos en el borde del camino. Hay muchos. Estoy a favor de la globalización, sí, y de la cultura del viaje, de la amistad, de la cocina, del arte. Pero eso no es todo. Hay una globalización que se fundamenta sobre lo que yo llamo la Trinidad impía. No Santísima Trinidad, no, Trinidad impía. Papá Noel primero. Hay una utopía negativa. El objetivo de esto es negativo. Globalización, que hay un impulso para las grandes empresas, empresa financiera, industrial, multinacionales, primera libertad absoluta de la inversión. Dos, la libertad absoluta del capital. Tercero, la absoluta libertad de comercio, de todos los bienes y servicios, incluida la vida. La libertad de vivir y el objetivo es ponerlo todo, todas las actividades humanas en el mercado, dentro del mercado y para ser objetos de comercio, incluida la salud, educación, el medio ambiente, la cultura, etcétera, etcétera. La globalización es responsable para impulsar la riqueza hacia el alto, tanto desde dentro de los países, en las relaciones entre países, dentro de los países del 1980. Estudios realizados por la Universidad de las Naciones Unidas está demostrado que el 85% de la población donde los países exigen desigualdades están creciendo y eso también en China, Rusia, pero también los países occidentales incluidos. Siempre es bueno recordar algunos también datos para probablemente conocer muchos de nosotros, conocemos la figura de la copa de champán volcada. El 20% de la población mundial que está al nivel de la riqueza y que
recursos, mientras que el 20% más pobre, la población debe arreglárselas con las desigualdades se están volviendo. Observen, este término se puede utilizar 485. Y solo tres de estos multimillonarios comprueban el equivalente del Producto Nacional de 48 países. Es importante recordar algunos hechos, si los números son difíciles de seguir, porque las consecuencias son drásticas para los seres humanos. Recientemente hemos asistido a grandes crisis financieras con deuda de inversores financieros a nivel mundial. La mandria electrónica, porque se comportan como una manada, para que huelen un poco el aire y todos al mismo tiempo reconocen si la situación no cabe en México ni en otro país, va muy bien, ellos deciden al mismo tiempo invertir y por lo tanto, y lo que pasa es que cuando tienes una crisis financiera y el Fondo Monetario Internacional, por así decirlo, al país, lo que debe hacer y restablecer la situación, las reglas y los impuestos son adoptados por el fondo. Las monetarias son reglas que matan a la gente común. Por ejemplo, en México, después de la crisis financiera del 1995, 28,000 pequeños emprendedores quebraron porque no podían sostener las tasas de interés que eran estadas impuestas para sanar la situación. Y ahora se afirma que la mitad de la población de México está experimentando, viviendo bajo la línea de la pobreza, de la pobreza. Y en Indonesia, después de la crisis financiera, 20 millones de personas que se creían y ellos mismos se creyeron, como decir, acercándose en uno a la situación de la clase media, ha sido en cambio rechazada violentamente en una situación de pobreza.
En Rusia la situación fue durante el periodo del socialismo una cuestión de estar a favor, o sin embargo el porcentaje fue inferior al 4% de la población en situación de pobreza, hoy ya que no existen reglas de ningún tipo, son el 50% de la población que vive en pobreza. Todos sabemos que los programas de ajuste estructural han afectado principalmente a la dimensión de salud, de la educación, de los servicios sociales que son estados quitados. Recortes que no tenemos tiempo para la explicación sobre el tema. Sin embargo, es importante recordar que la deuda no es un problema financiero, es un problema político. Entonces, si consideramos cuál es la situación real, este es un problema político. Si por hipótesis y si sobre todo se cancela la deuda hoy de los países más pobres, el sistema financiero apenas se daría cuenta. Las computadoras apenas darían. Y todo entonces, desde el punto de vista financiero, ¿se podría saldar la deuda? La deuda es extremadamente útil para los países del norte y funciona mucho mejor que el colonialismo, porque no se necesita un ejército de un administrador. No necesita un aparato completo para sujetar personas y no necesita de la gente. Las ventajas políticas son muy grandes porque en primer lugar seguimos, tienen precios muy bajos para los materiales, primero. En particular, está la ventaja política para poder controlar los distintos gobiernos a través de la herramienta del ajuste estructural y especialmente después del final de la Guerra Fría, con esta única ideología se está uniendo el destino de los países del mundo. Después de haber estudiado durante 15 años la situación de la deuda, ha llegado a un punto crítico. Conclusión que es difícil de afirmar y en particular es difícil de afirmar a una audiencia cristiana, pero de un punto de vista objetivo. Y la cuestión es que no hay nivel del sufrimiento humano que puede cambiar objetivamente
la situación. Y ha habido muchos eruditos también en Italia que durante años intentaron explicar lo de las consecuencias del ajuste estructural y estas políticas para la gente común, y por lo tanto está claro cuáles son las consecuencias. Ellos son, sacamos a la escuela, nosotros que curamos. Sabemos que la mortalidad infantil aumenta a medida que aumenta la mortalidad en sistemas de maternidad y salud fallan, que existe el problema de la tierra. Todos conocemos estos problemas. Y probablemente la situación llegó más a lo trágico cuando Mozambique ha sufrido desastres ecológicos y la respuesta del Fondo Monetario Internacional, la política monetaria estaba bien, entonces no tienes que pagar 100.000 millones de dólares, pero solo tienes que pagar 73 euros. Entonces, el problema no es que él explica la situación. El problema es de él cambiar radicalmente las relaciones. Y por eso yo también estoy aquí para orar que te involucres, para intervenir, participar personalmente en esas formas, Asociación Nacional, de la que hablaré más adelante. Como lo importante es la acción política, necesitamos entender quiénes gerentes que controlan el gobierno en este momento. El poder oculto, podríamos decir que detrás del trono son claramente las corporaciones multinacionales financieras que no gobiernan directamente. Y estos temas, sin embargo, no rigen directamente para gobernar a través de instituciones como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial para el Comercio. Y en este momento, las propias Naciones Unidas se han visto afectadas por esto. El secretario del movimiento, Kofi Annan, el general, firmó recientemente que lo que se llama Pacto Mundial, que es un acuerdo sobre pacto global con los 50 grandes multinacionales, y algunas de estos tienen en su haber archivar un expediente relacionado con los derechos humanos, violaciones ambientales que realmente son trágicas, y es un sistema que funciona perfectamente para el 10% de la población mundial que está en su punto más alto. Niveles de bienestar, pero no funciona para nadie más.
Lo que está cambiando es también la cuestión política fundamental, que es que durante siglos el problema crucial ha sido un problema de jerarquía y por tanto de entender en qué parte de la jerarquía cada uno descubrió, pues que eras un pobre, supo que eras soberano. ¿Dónde estabas en la pirámide? Mientras que en los últimos 100 años, la pregunta fundamental, ¿quién va a apoderarse y controlar? ¿Cuál comparte? ¿Qué parte del pastel? Estas posiciones están las cuestiones, siguen siendo importantes. Aquí habla de subdivisión, de sobrevivir y quién no la tiene. Recursos, pero la cuestión fundamental hoy, sin embargo, la nueva pregunta es, ¿quién tiene el derecho de sobrevivir? ¿Y quién es este el que no tiene derecho? Hay millones, cientos de millones de personas en el planeta que no contribuyen de cualquier manera al mercado, ni como productores, ni como consumidores. Y tienen el derecho a sobrevivir. Teniendo esta pregunta en mente, tenemos que ver cuáles podrían ser objetivos políticos por los que trabajar. La primera exigencia es construir coaliciones nacionales fuertes, porque siempre necesitamos trabajar a través del Estado, a través del gobierno nacional que necesitamos, de comercio justo y no de venta libre. Como todos los sistemas, como todos, sistematizar el sistema de comercio internacional necesita reglas, pero no las reglas, especialmente la educación actual, salud, el medio ambiente, cultura, supervivencia agrícola. No debe estar en los números enteros del mercado. Hay una necesidad de grabar el capital financiero internacional, porque también el pueblo de buena voluntad, él nunca podrá. Incluso la gente de buena voluntad, que alguna vez podemos incluir el excluido, si cuentas exclusivamente, si solo tiene una cuenta, ¿cuál es la disponibilidad de presupuesto para el desarrollo internacional como lo es ahora? La disponibilidad que hacen los estados para el desarrollo de proyectos y los programas de desarrollo internacional están disminuyendo. Años contemporáneos.
Hay una gran cantidad del dinero que circula en los mercados financieros y que es el equivalente a 1,5 billones, 500.000 millones de dólares por día. Y deberíamos grabar eso, dinero, lo que se llama impuestos. Podríamos también estar grabando al mercado. Y hay una necesidad de impuestos, tanto en el término de lo que se ha definido el TOBEX y también está pensando en grabar fusiones, cada vez más frecuentes entre estos gigantescos grupos, economías internacionales. Para recibir otra ronda de aplausos, entonces es también esencial hacer estos multinacionales responsables de todas sus acciones en cualquier país del mundo para ya no tener situaciones como Nepal, más situaciones como Nigeria. Y claramente también es necesario cancelar la deuda de terceros países del mundo y reducir el poder del Banco, del Fondo Monetario Internacional. Hay algunas victorias en nuestro haber, ya, y así esto demuestra que es entonces es posible cambiar las reglas. Recordamos que fue derrotado el acuerdo multilateral sobre inversiones. El valor de la sección se ha reducido. La agricultura de Monsanto, porque la gente ahora no aceptará productos más modificados genéticamente. La división agrícola vale cero hoy día. Las coaliciones nacionales están creciendo y a finales de este mes habrá una nueva gran manifestación en Praga contra las actividades del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y lo primero es que fundamental, la gente entiende que es esto. El sistema en el que vivimos no es inevitable y Dios nunca le ha dicho a Moisés, globalizarás el mundo y serás neoliberal. Es muy importante decir que no, resistir, pero también es importante hacer propuestas. Y tenemos muchas propuestas de hacer y realizar. Entonces, mi esperanza es que en Italia, como habrá en todo el mundo, coalición nacional con no creyentes, creyentes sindicales, asociación de ambientalistas, con Red en Lilliput, etcétera, etcétera, para hacer algo que nadie ha hecho antes.
en la historia. Construir juntos la democracia internacional. Lo hicimos a nivel internacional hace unos siglos, pero nadie alguna vez ha creado la democracia internacional y este es el objetivo. Este es el trabajo que tenemos por delante. Viene y este trabajo que tenemos de hacerlo juntos es un trabajo muy difícil, es verdad, pero también es un trabajo emocionante. Gracias. Muy bien. Creo que tuvimos varios estímulos a partir de aquí. Francesco Gesualdi.